Imagina por un momento que eres una mujer que llegó al poder como primera dama de una nación entera, que tu rostro aparece en cada acto oficial, que tu nombre resuena en los pasillos del poder, pero que al mismo tiempo, en las sombras, se tejen historias de mansiones ocultas, de propiedades millonarias que nadie puede explicar con un sueldo de funcionaria pública, de vínculos con una de las estructuras criminales más poderosas y temidas de América Latina. Eso es exactamente lo que vamos a desentrañar hoy, porque la historia de Cilia Flores no es solo la de una abogada que se convirtió en primera dama, es la historia de un imperio inmobiliario que se levantó en silencio, ladrillo por ladrillo, mientras Venezuela se hundía en la peor crisis de su historia moderna. Y si te interesa entender cómo funciona realmente el poder cuando se mezcla con el crimen organizado, cuando las fronteras entre lo legal y lo ilegal se vuelven tan difusas que ya ni siquiera importan, entonces suscríbete a este canal porque aquí no vamos a repetir la versión oficial, aquí vamos a mostrar los documentos, las propiedades, las conexiones que muchos prefieren ignorar. Cilia Flores Maduro, nacida como Cilia Adela Flores de Maduro, es hoy una de las mujeres más poderosas de Venezuela, pero su historia comienza mucho antes de que las cámaras la enfocaran como primera dama. Fue abogada, defensora de causas sociales en sus inicios, una mujer que construyó su carrera en los tribunales venezolanos y que eventualmente se convirtió en una pieza clave del chavismo. Se casó con Nicolás Maduro cuando él aún no era presidente, cuando todavía era un dirigente sindical y luego canciller bajo el gobierno de Hugo Chávez. La pareja se consolidó como un binomio político poderoso, y cuando Maduro llegó a la presidencia en 2013, Cilia se convirtió automáticamente en primera dama, pero también en una figura con poder propio. Fue diputada, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y siempre ha estado rodeada de una narrativa oficial que la presenta como una luchadora social, una mujer comprometida con el pueblo. Pero esa narrativa empieza a desmoronarse cuando uno comienza a revisar el patrimonio que ha acumulado, las propiedades que están a su nombre o vinculados a su círculo más cercano, y sobre todo, cuando aparecen las conexiones con el llamado Cartel de los Soles. Esa estructura que según investigaciones internacionales ha operado desde dentro del propio Estado venezolano. El Cartel de los Soles es un nombre que suena a película, pero es real, terriblemente real. Se trata de una red de tráfico de drogas que involucra a altos mandos militares y funcionarios del gobierno venezolano, y su nombre proviene de las insignias de soles que usan los generales en sus uniformes. Durante años, organismos como la DEA, la Fiscalía de Estados Unidos y diferentes agencias de inteligencia han señalado que esta red ha facilitado el tránsito de toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Estados Unidos y Europa, utilizando la estructura del Estado como escudo y como vehículo. No es un grupo que opere en las sombras completamente, es una red que opera desde el poder, desde los despachos oficiales, desde las instituciones que deben combatir el crimen. Y aquí es donde el nombre de Cilia Flores comienza a aparecer, no como una acusación directa sin fundamento, sino como una pieza en un rompecabezas mucho más grande. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una funcionaria pública puede tener propiedades valoradas en millones de dólares cuando su salario oficial apenas alcanzaría para una vida modesta? En los próximos minutos vas a ver que no estamos hablando de una o dos propiedades, estamos hablando de un portafolio inmobiliario que incluye mansiones, apartamentos de lujo, terrenos estratégicos, propiedades tanto en Venezuela como en el extranjero. Y todo esto mientras el país que ella ayuda a gobernar atravesando una de las crisis humanitarias más graves del continente. Las cifras oficiales dicen una cosa, pero los documentos, las filtraciones, las investigaciones periodísticas y judiciales dicen otra muy distinta. Empecemos por Venezuela, porque ahí está el corazón del asunto. En Caracas, específicamente en zonas exclusivas como La Lagunita, Lomas de la Lagunita y otros sectores de alto standing, se han identificado propiedades vinculadas directa o indirectamente al círculo de Cilia Flores. Estamos hablando de mansiones con amplios jardines, piscinas, sistemas de seguridad privada, zonas residenciales donde vive la élite del país, esa élite que paradójicamente forma parte de un gobierno que se autodenomina socialista y defensor de los pobres. Una de las propiedades más mencionadas es una mansión en La Lagunita, una zona donde los precios por metro cuadrado están completamente fuera del alcance de cualquier asalariado promedio, incluso de un funcionario de alto rango si nos atenemos a los sueldos oficiales. Esta propiedad fue señalada en múltiples reportajes de investigación, y aunque formalmente no siempre aparece un nombre directo de Cilia, las conexiones familiares y empresariales apuntan hacia su entorno inmediato. Pero no es solo esa mansión. Existen registros y reportes que hablan de apartamentos en edificios exclusivos de Caracas, propiedades que se adquirieron en momentos donde el país ya estaba en crisis, donde la inflación destruía el poder adquisitivo de millones de venezolanos, pero donde curiosamente ciertos círculos del poder seguían acumulando bienes. Y aquí es donde la narrativa oficial empieza a hacer agua,
Porque ¿cómo se explica esa acumulación? La respuesta oficial siempre ha sido vaga, evasiva o directamente inexistente. No hay declaraciones patrimoniales públicas detalladas, no hay rendición de cuentas claras, no hay transparencia. Y cuando se pregunta, la respuesta suele ser atacar al mensajero, desacreditar al periodista, señalar una conspiración externa. Pero los documentos siguen ahí, las escrituras siguen existiendo, las fotos satelitales de las propiedades están disponibles. Dentro de un momento te voy a mostrar cómo estas propiedades se conectan con investigaciones internacionales que involucran lavado de dinero, narcotráfico y estructuras criminales que operan con protección estatal. Pero antes necesitas entender que el imperio inmobiliario de Cilia Flores no se limita a Venezuela. Hay un patrón que se repite en otros países, especialmente en aquellos donde el dinero venezolano ha buscado refugio durante los últimos años. República Dominicana es uno de esos lugares, un destino favorito de la élite venezolana para esconder patrimonio, para disfrutar de lujos lejos de las cámaras y del escrutinio público. En Punta Cana, uno de los destinos turísticos más exclusivos del Caribe, se han identificado propiedades de lujo vinculadas al entorno de Cilia Flores y Nicolás Maduro. Apartamentos frente al mar, villas con acceso privado a la playa, inversiones millonarias en un momento donde Venezuela no tenía ni para importar alimentos básicos. Las investigaciones periodísticas, especialmente las realizadas por medios como Armando Info y otros portales de periodismo de investigación, han documentado estas adquisiciones, mostrando escrituras, empresas fantasma y testaferros que aparecen como propietarios formales pero que en realidad son simplemente nombres que protegen a los verdaderos dueños. Y esos verdaderos dueños, según los rastros del dinero, están muy cerca del poder en Venezuela. Hay un caso particularmente llamativo que involucra a los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, conocidos mediáticamente como los narcosobrinos. En 2015, ambos fueron arrestados en Haití por agentes de la DEA en una operación encubierta. Los cargos eran claros: conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos. No estamos hablando de cantidades menores, estamos hablando de un plan para introducir toneladas de droga en territorio estadounidense. El juicio se llevó a cabo en Nueva York, y en 2017 ambos fueron declarados culpables y sentenciados a 18 años de prisión. Durante el proceso judicial salieron a la luz conversaciones, operaciones encubiertas, y sobre todo, la conexión directa de estos jóvenes con estructuras de poder en Venezuela. Ellos no eran simples traficantes de la calle, eran sobrinos de la primera dama, tenían acceso a recursos, a protección, a redes que les permitían operar con cierta impunidad dentro de Venezuela. Y aquí viene la pregunta que incomoda. ¿Es posible que dos sobrinos de la primera dama de una nación estén metidos en el narcotráfico sin que su tía, una mujer con poder político y acceso a información privilegiada, no sepa absolutamente nada? La lógica más básica sugiere que algo no cuadra. O sabía y fue cómplice, o el nivel de descontrol y corrupción dentro de su propia familia es tan grande que perdió cualquier capacidad de supervisión. En cualquiera de los dos escenarios, la imagen de Cilia Flores como una funcionaria pública honorable se desmorona. Y es que en el juicio de los narcosobrinos salieron a la luz detalles que apuntaban directamente hacia la hipótesis del cartel de los soles, esa red que opera desde dentro del Estado. Los fiscales estadounidenses presentaron evidencia de que los sobrinos tenían protección oficial, que usaban instalaciones estatales, que se movían con una libertad que solo se explica si hay complicidad desde arriba. Ahora bien, el imperio inmobiliario de Cilia no es solo un tema de lujo y opulencia, es un tema de lavado de dinero. Porque todas esas propiedades, todas esas mansiones, todos esos apartamentos en el extranjero, necesitan una fuente de financiamiento. Y cuando los salarios oficiales no alcanzan ni de lejos para justificar esas adquisiciones, la pregunta inevitable es: ¿de dónde salió el dinero? Aquí es donde entran en juego las empresas fantasma, las offshores, los testaferros, toda esa ingeniería financiera que se usa para ocultar el origen ilícito de los fondos. Investigaciones internacionales han rastreado dinero que salió de Venezuela en medio de la crisis, que se movió a través de paraísos fiscales, que terminó materializado en propiedades de lujo en el Caribe, en Miami, en Madrid. Miami, precisamente, es otro de los puntos clave. Florida se ha convertido en el refugio favorito de la élite venezolana, y no es casualidad. Las leyes permiten cierta opacidad en las transacciones inmobiliarias, existen mecanismos legales que facilitan el anonimato del comprador real, y sobre todo, es un lugar donde el dinero puede moverse con relativa facilidad si se saben usar las herramientas adecuadas. Aunque no hay confirmaciones oficiales absolutas, múltiples informes periodísticos han señalado propiedades en Miami que estarían vinculadas al entorno de Cilia Flores y Nicolás Maduro.
condominios de lujo, apartamentos en zonas exclusivas, inversiones que se realizaron en momentos donde Venezuela estaba en caída libre económica. Y aquí es donde la historia da un giro. Porque estas propiedades no son solo símbolos de riqueza, son piezas de un sistema de protección patrimonial. Cuando tienes activos en el extranjero, cuando tienes propiedades en jurisdicciones que no cooperan fácilmente con Venezuela, estás construyendo un blindaje. Si algún día el poder cambia de manos en Caracas, si algún día hay un gobierno que decide investigar la corrupción de los últimos años, esas propiedades en el exterior se convierten en un colchón de seguridad, en un plan B, en la garantía de que pase lo que pase, habrá un patrimonio resguardado. Volvamos un momento al cartel de los soles, porque esa conexión es la que da sentido a todo este entramado. No estamos hablando de corrupción común, estamos hablando de criminalidad organizada desde el Estado. El cartel de los soles, según las acusaciones formales de Estados Unidos, ha operado utilizando la estructura militar y gubernamental de Venezuela para facilitar el narcotráfico. Generales, ministros, funcionarios de alto rango, todos supuestamente involucrados en una red que ha movido toneladas de cocaína. Y Cilia Flores, por su posición, por su poder, por sus vínculos familiares con personas ya condenadas por narcotráfico, aparece una y otra vez en las investigaciones, no siempre como acusada formal, pero sí como una figura cuyo entorno está profundamente contaminado. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores cercanos, acusándolos de narcoterrorismo y conspiración para traficar cocaína. En esa lista de acusados aparecían figuras clave del gobierno venezolano, y aunque Cilia Flores no fue formalmente acusada en ese momento, su nombre resonó en el contexto porque su esposo, su familia, su círculo completo estaban bajo la lupa. La acusación hablaba de un esquema masivo donde el gobierno venezolano habría permitido y facilitado el tránsito de drogas a cambio de beneficios económicos y políticos. Y si eso es cierto, si realmente existe esa red, entonces el dinero que financió todas esas propiedades de lujo, todas esas mansiones, todos esos apartamentos en el Caribe, tiene un origen profundamente oscuro. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando? No es solo una primera dama con buen gusto por las propiedades, es una estructura completa de lavado de dinero, de narcotráfico, de corrupción sistémica que usa el poder del Estado como escudo. Y lo más perturbador es que todo esto ha sucedido mientras millones de venezolanos huían del país, mientras la inflación destruía los ahorros de toda una generación, mientras los hospitales se quedaban sin medicinas y las escuelas sin recursos. Esa es la paradoja brutal de Venezuela, un gobierno que se dice socialista, que se dice defensor del pueblo, pero que en la práctica ha permitido que una élite acumule riquezas obscenas mientras el país se desangra. Las propiedades de Cilia Flores no son un detalle menor, son la evidencia física de un sistema que funciona al revés. En cualquier democracia funcional, un funcionario público está obligado a declarar su patrimonio, a explicar cada bien que posee, a demostrar que todo lo que tiene proviene de fuentes legítimas. Pero en Venezuela eso no sucede. No hay transparencia, no hay controles, no hay rendición de cuentas. Y cuando alguien pregunta, cuando un periodista investiga, la respuesta es la persecución, el exilio o directamente el silencio. Por eso tantos medios venezolanos han cerrado, por eso tantos periodistas han tenido que irse del país, porque hacer estas preguntas en Venezuela es peligroso. Ahora bien, hay otro ángulo que no podemos ignorar, y es el papel de los bancos y las instituciones financieras internacionales en todo esto. Porque para mover ese dinero, para comprar esas propiedades, para lavar esos fondos, se necesita la complicidad, consciente o inconsciente, de bancos, de notarios, de abogados, de toda una red de facilitadores. Y durante años, muchos de estos facilitadores operaron sin mayor escrutinio, permitiendo que el dinero venezolano fluya libremente hacia paraísos fiscales y propiedades de lujo. Solo en los últimos años, con el aumento de la presión internacional y las sanciones, algunos de esos canales se han cerrado, pero el daño ya está hecho, el dinero ya salió, las propiedades ya se compraron. República Dominicana, por ejemplo, se convirtió en un refugio para la élite venezolana justamente porque sus leyes permitían cierta opacidad. No era difícil crear una empresa local, poner un testaferro dominicano como propietario formal y comprar propiedades sin levantar demasiadas alarmas. Y Punta Cana, con su industria turística en auge, era el lugar perfecto. Apartamentos que se podían alquilar a turistas, generando ingresos legales que justificaban la inversión, mientras el verdadero origen del dinero permanecía oculto en capas y capas de transacciones financieras. Es un esquema clásico de lavado, y según las investigaciones periodísticas, el entorno de Cilia Flores lo utilizó a la perfección.
Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, y es el futuro de todo este imperio. Porque Cilia Flores no es una mujer joven, Nicolás Maduro tampoco, y en algún momento, ese poder que hoy detentan va a terminar. Puede ser por un cambio político, puede ser por presión internacional, puede ser simplemente por el paso del tiempo. Y cuando eso suceda, todas esas propiedades, todo ese patrimonio acumulado, ¿qué va a pasar con ellos? Lo más probable es que intenten protegerlos, que ya tengan mecanismos legales y financieros en marcha para asegurar que ese dinero, esas mansiones, esos apartamentos, queden resguardados. Porque al final, esa es la lógica de la corrupción de alto nivel, no solo robar, sino asegurar que lo robado permanezca seguro. Y aquí viene un punto que genera mucha indignación, especialmente entre los venezolanos que han tenido que emigrar, que han perdido todo, que han visto cómo su país se destruía. Ver a Cilia Flores en actos oficiales, con sus trajes elegantes, con su pose de primera dama, mientras se sabe que tiene propiedades millonarias, mientras se sabe que su familia ha estado involucrada en narcotráfico, es un golpe brutal a la moral colectiva. Es la evidencia de que el sistema está roto, de que la justicia no funciona igual para todos, de que hay una élite que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Pero no todo está perdido, porque la presión internacional sigue creciendo. Estados Unidos, la Unión Europea, varios países de América Latina, han impuesto sanciones contra funcionarios venezolanos, han congelado activos, han emitido órdenes de captura. Y aunque Cilia Flores no ha sido formalmente sancionada a nivel personal en todos los casos, su entorno sí lo ha sido. Su esposo está acusado formalmente por Estados Unidos, sus sobrinos están presos en una cárcel estadounidense, y cada vez más voces piden que se investigue a fondo el patrimonio de toda la cúpula del gobierno venezolano. Porque si realmente existe el cartel de los soles, si realmente hay una red de narcotráfico operando desde el Estado, entonces todas esas propiedades de lujo son producto del delito, son activos que deberían ser confiscados, son pruebas de un crimen masivo. Este es el punto que cambia por completa la narrativa. Porque no estamos hablando de una teoría conspirativa sin fundamento, estamos hablando de acusaciones formales de fiscales internacionales, de condenas judiciales reales, de investigaciones periodísticas serias que han documentado cada paso. Y cuando juntas todas las piezas, cuando ves las propiedades, los vínculos familiares, las acusaciones de narcotráfico, las empresas fantasma, todo encaja en un patrón que es imposible ignorar. Cilia Flores no es una víctima de una campaña de desprestigio, es una figura central en un esquema de corrupción y criminalidad que ha destruido a Venezuela. Y lo más triste es que este no es un caso aislado. Venezuela no es el único país donde la élite política se ha enriquecido mientras el pueblo sufre. Pero lo que hace especial el caso venezolano es la magnitud, la desfachatez, la forma en que se ha operado casi sin disimulo. Porque en otros países, al menos intentan ocultar un poco mejor la corrupción, al menos hay cierto pudor. Pero en Venezuela, durante los últimos años, la corrupción ha sido tan descubierta que casi parece una burla. Las propiedades de Cilia Flores son solo la punta del iceberg. Por cada mansión que conocemos, probablemente haya otras que aún no se han descubierto. Por cada apartamento registrado, probablemente haya cuentas bancarias offshore con millones de dólares. Por cada investigación periodística que saca a la luz un nuevo dato, probablemente hay decenas de operaciones que siguen ocultas. Porque el verdadero poder de la corrupción no está en lo que se ve, está en lo que permanece escondido, en lo que nunca llega a los tribunales, en lo que se protege con abogados caros y estructuras financieras complejas. Pero hay algo que no se puede ocultar, y es la realidad de Venezuela. Un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, un país que debería ser próspero, se ha convertido en un lugar donde la gente no puede comprar alimentos básicos, donde los salarios no alcanzan ni para una semana, donde los hospitales no tienen ni siquiera analgésicos. Y mientras eso pasa, Cilia Flores vive en mansiones, su familia tiene propiedades en el Caribe, y el dinero sigue fluyendo hacia cuentas en el extranjero. Esa es la realidad, esa es la verdad que duele, esa es la injusticia que genera indignación. Y aquí es donde tú, como espectador, tienes un papel. Porque la única forma de combatir la impunidad es con información, con conocimiento, con la difusión de la verdad. Cada vez que se comparte una investigación como esta, cada vez que se habla de estos temas, cada vez que se presiona por transparencia, se está contribuyendo a que el sistema cambie. No va a ser de un día para otro, no va a ser fácil, pero es la única vía. Por eso es tan importante que canales como este existen, que se siga investigando, que se siga mostrando la evidencia. Las mansiones de Cilia Flores no son solo propiedades, son símbolos de un sistema corrupto.
Son la evidencia de que el poder en Venezuela se ha usado para enriquecimiento personal, para proteger redes criminales, para construir imperios mientras el país se hunde. Y esas propiedades, algún día, deben ser devueltas al pueblo venezolano, deben ser confiscadas y usadas para reconstruir lo que se destruyó. Porque ese dinero, esa riqueza, no le pertenece a Cilia Flores, le pertenece a los millones de venezolanos que han sufrido durante años. La conexión con el cartel de los soles es la clave para entender todo. No es solo corrupción administrativa, no es solo nepotismo, es criminalidad organizada a nivel estatal. Es el uso de la estructura del gobierno para facilitar el narcotráfico, para lavar dinero, para proteger a delincuentes. Y Cilia Flores, por su posición, por su familia, por su patrimonio inexplicable, está en el centro de esa red. Puede que nunca sea formalmente acusada, puede que nunca pise una cárcel, porque el poder protege a los poderosos. Pero la historia ya la está juzgando, y los venezolanos ya saben quién es realmente. Si este video te ha hecho reflexionar, si te ha mostrado una realidad que no conocías o que preferías ignorar, entonces suscríbete al canal porque aquí vamos a seguir investigando estos temas, vamos a seguir mostrando la verdad detrás del poder. Dale like si crees que este tipo de contenido es necesario, si crees que la información es la única arma real contra la impunidad. Y déjame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, qué detalle te hizo más ruido, porque tu opinión importa, porque entre todos podemos construir una comunidad que no se conforme con la versión oficial. Activa la campanita para que no te pierdas las próximas investigaciones, porque esto apenas comienza. El imperio inmobiliario de Cilia Flores es solo uno de los muchos casos que vamos a desentrañar, y cada uno de ellos revela un poco más de cómo funciona realmente el poder cuando se corrompe por completo. No te quedes callado, no te quedes indiferente, porque la indiferencia es lo que permite que estos esquemas sigan funcionando. Comparte este video, habla de estos temas, exige transparencia, porque al final, la única forma de cambiar las cosas es saber exactamente contra qué estamos luchando. Y es que cuando uno profundiza en la historia de Cilia Flores, cuando uno se detiene a analizar no solo las propiedades sino también los mecanismos que permitieron que todo esto sucediera, aparece una red mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Porque detrás de cada mansión, detrás de cada apartamento de lujo, hay una cadena de decisiones, de transacciones, de complicidades que involucran no solo a la primera dama y su círculo cercano, sino a toda una estructura de poder que ha funcionado como una máquina perfectamente aceitada para extraer recursos de Venezuela y convertirlos en patrimonio personal. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque no estamos hablando solo de funcionarios corruptos comprando propiedades, estamos hablando de un sistema completo que ha desviado recursos del Estado, que ha utilizado empresas petroleras como PEPSA para financiar operaciones paralelas, que ha creado toda una ingeniería de corrupción que haría palidecer a cualquier organización criminal tradicional. PEPSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela, ha sido durante décadas la joya de la corona del país, la fuente principal de ingresos, el motor económico que sostenía a toda la nación. Pero durante los últimos años, PEPSA se ha convertido en una sombra de lo que fue, en una empresa quebrada, endeudada, sin capacidad de producción, prácticamente desmantelada. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero? Porque Venezuela seguía produciendo petróleo, seguía exportando, seguía generando ingresos, pero esos ingresos no se reflejaban en el bienestar del país, no llegaban a las escuelas, no llegaban a los hospitales, no llegaban al pueblo. Investigaciones internacionales han documentado cómo miles de millones de dólares desaparecieron de PEPSA a través de contratos inflados, de empresas fantasma, de intermediarios que cobraban comisiones millonarias por servicios que nunca se prestaron. Y muchos de esos intermediarios, muchas de esas empresas, tienen vínculos directos con la cúpula del gobierno venezolano. Ahora bien, Cilia Flores no aparece formalmente en los consejos de administración de PEPSA, no tiene un cargo oficial en la petrolera, pero su influencia, su poder político, su capacidad de mover piezas dentro del gobierno, la convierten en una figura clave para entender cómo funcionó ese esquema de corrupción. Porque en Venezuela, durante los últimos años, nada importante se decidía sin el visto bueno de Nicolás Maduro y su círculo más cercano, y Cilia Flores es parte fundamental de ese círculo. Es su esposa, es su consejera, es una mujer con poder propio dentro del chavismo. Y cuando uno revisa los casos de corrupción más sonados vinculados a PEPSA, cuando uno analiza los nombres de los involucrados, aparecen una y otra vez personas cercanas a Cilia, familiares, amigos, socios políticos, toda una red que se benefició del desmantelamiento de la empresa petrolera más importante de América Latina.
Uno de los casos más emblemáticos es el de los contratos de construcción y mantenimiento que PEPSA otorgó a empresas vinculadas a funcionarios del gobierno. Contratos que se pagaban por adelantado, que tenían precios inflados hasta niveles absurdos, y que en muchos casos nunca se ejecutaron completamente. El dinero salía de PEPSA, llegaba a esas empresas fantasma, y desde ahí se distribuía en comisiones, en pagos a intermediarios, en transferencias a cuentas offshore. Y una parte significativa de ese dinero terminaba materializándose en propiedades, en inversiones inmobiliarias, en activos que permitían lavar el origen ilícito de los fondos. Este es el patrón que se repite una y otra vez, y es el mismo patrón que explica el imperio inmobiliario de Cilia Flores. Pero hay otro elemento que no podemos dejar de lado, y es el papel de los militares en todo este esquema. Porque el cartel de los soles no es solo un nombre, es una realidad documentada por múltiples agencias de inteligencia internacionales. Y ese cartel está compuesto fundamentalmente por generales, por altos mandos militares que controlan territorios, que controlan rutas, que facilitan el tránsito de drogas a cambio de millones de dólares. Y muchos de esos generales, muchos de esos militares de alto rango, tienen propiedades de lujo, tienen empresas, tienen patrimonios que no se explican con un sueldo militar. Y todos ellos forman parte del mismo sistema de poder que sostiene a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en el gobierno. Es una relación simbiótica. Los militares protegen al gobierno de cualquier amenaza interna, y el gobierno protege a los militares de cualquier investigación por corrupción o narcotráfico. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora, porque estamos hablando de un Estado capturado por el crimen organizado. No es que haya corrupción dentro del Estado, es que el Estado mismo se ha convertido en una estructura criminal. Y Cilia Flores, como primera dama, como figura de poder, como parte de la cúpula que toma las decisiones, no puede alegar ignorancia. No puede decir que no sabía lo que pasaba, no puede argumentar que estaba al margen. Porque su familia directa ha estado involucrada en narcotráfico, porque su patrimonio es inexplicable con ingresos legítimos, porque su posición de poder la coloca en el centro de todas las decisiones importantes. Y si sabía y no hizo nada, es cómplice. Y si no sabía, entonces es incompetente al nivel de lo absurdo. En cualquier caso, la responsabilidad es innegable. Las propiedades en el extranjero son particularmente reveladoras porque muestran una estrategia de largo plazo. Cuando compras una mansión en Punta Cana, cuando adquieres apartamentos en Miami, cuando inviertes en propiedades en España o en otros países europeos, no lo estás haciendo para vivir ahí inmediatamente, lo estás haciendo como plan de escape, como refugio para cuando las cosas se pongan difíciles en tu país. Es la mentalidad del dictador, del político corrupto que sabe que algún día puede tener que huir, que algún día puede perder el poder, y que necesita tener asegurado un lugar a donde ir, un patrimonio que lo sostenga en el exilio. Y eso es exactamente lo que ha hecho la élite venezolana durante los últimos años, vaciar el país mientras se asegura un futuro cómodo en el extranjero. Y lo más indignante de todo esto es el contraste brutal con la realidad que vive el venezolano promedio. Mientras Cilia Flores tiene mansiones en zonas exclusivas, hay familias en Venezuela que viven en casas con techos de lámina, sin agua potable, sin electricidad estable. Mientras ella tiene propiedades en el Caribe donde puede vacacionar, hay venezolanos que han tenido que caminar cientos de kilómetros para cruzar la frontera hacia Colombia o hacia otros países buscando simplemente poder comer todos los días. Mientras su familia acumula patrimonio, hay madres venezolanas que no pueden comprar medicinas para sus hijos enfermos. Esa es la Venezuela de los últimos años. Esa es la realidad que este gobierno ha creado, y Cilia Flores es parte fundamental de ese gobierno. Y no se trata solo de señalar, se trata de entender que esto tiene consecuencias reales. Porque cada dólar que se robó de PEPSA, cada contrato corrupto que se firmó, cada millón que se desvió hacia cuentas personales, es un dólar menos para educación, para salud, para infraestructura, para el bienestar del pueblo. Venezuela no se hundió por mala suerte, no se hundió por culpa de factores externos exclusivamente, se hundió porque fue saqueada sistemáticamente por su propia élite gobernante. Y ese saqueo tiene nombres y apellidos, tiene rostros, tiene propiedades que se pueden documentar y que están ahí, esperando que algún día haya justicia. La comunidad internacional ha comenzado a reaccionar, pero todavía falta mucho. Las sanciones contra el gobierno de Maduro han tenido cierto impacto, han dificultado algunas operaciones financieras, han complicado el acceso a ciertos mercados, pero no han sido suficientes para derribar el sistema de corrupción. Porque ese sistema tiene raíces profundas, tiene ramificaciones en muchos países, tiene cómplices en instituciones financieras, en bancos, en bufetes de abogados, en notarías. Y mientras esos cómplices sigan facilitando el movimiento del dinero,
mientras sigan permitiendo que se compren propiedades con fondos de origen dudoso, el sistema va a seguir funcionando. Por eso es tan importante la presión ciudadana, por eso es tan importante que se siga investigando, que se siga documentando, que se siga exponiendo la verdad. Las propiedades de Cilia Flores son evidencia material de un crimen. No son solo lujos, no son solo símbolos de poder, son pruebas de que hubo un desvío masivo de recursos públicos hacia beneficio privado. Y esas propiedades, tarde o temprano, deberían ser confiscadas y devueltas al Estado venezolano, para que puedan ser utilizadas en beneficio del pueblo que fue robado durante tantos años. Pero para que eso suceda, se necesita un cambio político en Venezuela, se necesita un gobierno que tenga la voluntad de investigar, de procesar, de recuperar lo robado. Y mientras ese cambio no llegue, Cilia Flores seguirá viviendo en sus mansiones, seguirá disfrutando de sus propiedades en el Caribe, seguirá siendo intocable. Pero la historia no olvida. Y los venezolanos tampoco. Cada venezolano que tuvo que emigrar, cada familia que se separó, cada vida que se destruyó por la crisis, es un testimonio vivo de lo que este gobierno ha hecho. Y Cilia Flores, quiera o no, va a ser recordada no como una primera dama ejemplar, no como una luchadora social, sino como parte de la élite que destruyó a Venezuela. Su nombre va a quedar asociado para siempre con la corrupción, con el narcotráfico, con el saqueo. Y todas esas mansiones, todas esas propiedades de lujo, van a ser la evidencia física de su culpabilidad. Porque no hay manera de explicar ese patrimonio de forma legítima, no hay narrativa oficial que pueda justificar esa acumulación de riqueza mientras el país se hundía. Y eso, al final, es lo que importa. No importa cuántos discursos dé, no importa cuántas veces aparezca en actos oficiales hablando del pueblo y de la revolución, la realidad de sus propiedades habla más fuerte que cualquier palabra.